Hola amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando pues decentemente. Ahorita estamos en cuarentena todavía y pues es posible o muy probable que estemos por lo menos otro mes. Por esas razones yo me he tomado el tiempo y he tenido tiempo suficiente para prepararles algo bonito. Espero les guste. Hoy hablaremos de unas cosas tan diminutas pero tan importantes para el funcionamiento de los organismos. Estas pequeñas cosas son las responsables de cómo vemos y cómo nos vemos. Aquellas contienen todas nuestras características, tanto las que se ven como las que no se ven, como nuestro color de ojos, nuestro color de piel o cómo va a ser nuestro cabello. También en ellas se ve resguardada la información de qué ropa vamos a usar cuando seamos fantasmas. Así que pues no se preocupen por irse elegantes todos los días, eso ya viene en su genética. Hoy, sí hoy, no mañana, no el 31 de diciembre, que a pesar de que comes riquísimo, dijera mi amigo el Tigre Toño, que qué tristeza que ya se nos va porque le da sobrepeso a los niños de este país. Hoy, no ayer tampoco, hablaremos de unas cosas pequeñas, diminutas, no tan diminutas como tu autoestima, pero sí chiquititititas. Nos sumergiremos en el mundo, en las penumbras de los ácidos, no los básicos, no las básicas como tus amigas, los ácidos nucleicos, traídos con ustedes al mero estilo y espero me haya salido y si no pues ni modo, de los tops de la poderosísima La Liga de los Super Cuates. Un beso a mis comediantes favoritos que espero y vean esto alguna vez. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos, en el DNA y en el RNA fundamentalmente. Y se define científicamente como la molécula que contiene toda la información genética codificada a lo largo de una molécula polimérica. Esta molécula polimérica está compuesta por 4 componentes que están unidas a otras pequeñas cosillas. Un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Estas moléculas son muy grandes y son muy complejas, pero están conformadas por los elementos fundamentales para la vida, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estas moléculas, estos ácidos, son la base de la herencia. Eso quiere decir que son las encargadas de transmitir de generación en generación la información de cada uno de nosotros, de cómo vamos a ser. Es decir, el DNA contiene la información que va a dirigir la síntesis del RNA y a su vez esta va a regular y va a guiar la síntesis de proteínas. Que si quieren que abundemos un poco acerca de qué son las proteínas, pues háganmelo saber dándole like al video y si no, pues no y ya. En 1944, por experimentos realizados por McCarthy y Avery, se dieron cuenta de que estas moléculas tenían la información genética. Nosotros nos enfocaremos en el DNA, que se dice o se traduce como ácido desoxirribonucleico. Se escribe DNA por sus siglas en inglés y por convención así se tiene que manejar en todos los escritos. Este DNA tiene una naturaleza en cada una de sus unidades que son desoxinucleótidos. Son las partes monoméricas que hablamos al principio. Está el desoxiadenilato, desoxiguanitilato, ¿no es cierto? Son desoxiadenilato, desoxiguanilato, desoxicitidilato y timidilato. Bueno, yo creo que eso no lo voy a poner. El DNA va a estar compuesto por 4 unidades fundamentales, como decíamos al principio. Estas unidades van a estar compuestas por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. Esa base nitrogenada en el DNA son timina, adenina, guanina y citosina. Y el azúcar va a ser una desoxirribosa, que es de la familia de las pentosas, o sea que tiene 5 carbonos, pero se dice que es desoxi porque en uno de sus radicales OH, pues está solita la H, no tiene ese oxígeno, como pueden ver aquí. Estas unidades también se pueden clasificar según su estructura, pueden ser pirimídicas o púricas. Las púricas es la adenina y la guanina, y las pirimídicas la citosina y la timina. La unión del grupo fosfato, de la base nitrogenada y del azúcar es lo que forman el nucleótido. Son los ladrillos que nos ayudarán a construir la estructura del DNA. Este DNA tiene unas características
que es preciso que las conozcamos. Por ejemplo, se trata de una doble hélice, o sea, tiene dos cadenas, y estas dos cadenas, una va a ir en sentido de 3' a 5' y la otra es antiparalela. Esto quiere decir que va de 5' a 3', pero no son rectas, están formando una doble hélice, o sea, van a estar como se muestra aquí en esta imagen. El polímero, como lo ven, posee una polaridad. ¿Esto qué quiere decir? En un extremo tiene un 5' hidroxilo o un fosfato terminal y del otro lado tiene un 3' fosfato. Que dentro de este acomodo se van a dar las proteínas que se van a generar, que se van a sintetizar posteriormente, y es lo que nos va a hacer lo que somos. La concentración de adenina va a ser igual a la concentración de timina. La concentración de guanina va a ser igual a la concentración de citosina, y eso va a ser para siempre en todos los DNAs. Esta concentración de los 4 nucleótidos llevaron a Watson, Crick y Franklin a descifrar, descubrir o proponer la estructura helicoidal de doble hélice que tiene el DNA, que esto ya lo platicamos en los primeros videos cuando hablamos de los premios Nobel. El DNA va a estar enrollado y va a formar una estructura que se llama cromosoma. Estos cromosomas van a variar dependiendo el organismo del que se esté hablando. Por ejemplo, en los humanos tenemos 23 pares, de los cuales uno de ellos es el par sexual, es el que va a definir nuestro sexo. Un perro tiene 39 cromosomas y uno de ellos es su par sexual. Un girasol tiene 34 cromosomas. La famosísima bacteria Escherichia coli tiene un solo cromosoma, pero ese solo cromosoma tiene aproximadamente 4.7 millones de bases. Al principio les hablaba del DNA y el RNA. ¿Son distintos? Sí. ¿Y se encuentran en lugares distintos? Sí, también. El DNA se encuentra en el núcleo de las células que tengan núcleo, o va a estar en el mismo citosol de aquellas células que no tengan núcleo. Ustedes saben de cuáles estoy hablando. También el DNA se va a encontrar en las mitocondrias y en los cloroplastos, mientras que el RNA, dependiendo su tipo, el núcleo de la célula, citoplasma, formando a los ribosomas. El DNA va a pasar por una serie de pasos, una serie de transformaciones para poder sintetizar esas proteínas y para poder darnos nuestras características fenotípicas o genotípicas. Tenemos a la replicación, donde el DNA se dobla y separa sus cadenas para dar paso a la formación de otras dos cadenas iguales de DNA. También pasa por la transcripción, que se trata de un mecanismo por el cual el DNA va a sintetizar una cadena de RNA mensajero siguiendo la secuencia del DNA, pero sustituyendo la timina por el uracilo. El uracilo es otra base nitrogenada, pero esa sola se encuentra en el RNA. Y aquí es donde entra el código genético, que tal cual es el abecedario de los genes, constituido por 64 codones. Cada codón es una tercia de bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, timina y guanina, o guanina, 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 o infinidad de combinaciones. Bueno, no infinidad, no, porque sí se tiene el número de combinaciones posibles dentro del RNA mensajero, que es la secuenciación que va a dar como producto un aminoácido y así sucesivamente hasta formar una proteína. Estos codones van a codificar para 20 proteínas. Este código es universal y es continuo, o sea, aplica para todos los organismos y no tiene pausas en su lectura, es una lectura corrida. La unidad o la parte en la que este RNA mensajero es leída son los ribosomas, la cual está constituida por dos subunidades, una subunidad grande y una pequeña. El chiste es que el RNA entra en esta subunidad, entra en la subunidad grande y empieza a leer, sintetiza un aminoácido y así sucesivamente hasta sintetizar proteínas. La lectura se termina cuando aparece un codón de terminación, que si vemos aquí en el código genético vemos cuáles son los codones de terminación. Estos aminoácidos claramente es la unidad estructural de las proteínas, pero para que se pueda formar o se pueda considerar como una proteína, hay muchos científicos que dicen que tiene que ser 50 o más aminoácidos para formarse una proteína. ¿Se acuerdan que les dije que el código genético era universal? Pues la verdad es que no, existen varias excepciones
las cuales son estas. El código genético humano o el genoma humano, si se extendiera de un extremo a otro, abarcaría varios metros de longitud, pero todo esto está enrollado en un cromosoma y está dentro del núcleo, el cual tiene un diámetro de 10 a 6 micrómetros. O sea, es como si tú tuvieras tu flexómetro, agarras 2 metros y lo enrollas de tal manera que te quedara en un diámetro menor a 10 micrómetros. Cuando se está haciendo la traducción, se dice que nuestro organismo, nuestras poderosísimas células se equivocan una vez cada 100,000 veces por algún cambio de lectura, en un cambio en el marco de la lectura. Una sola vez cada 1,000,000 de veces o cada 1,000,000 de sintetizaciones del RNA traductor. Incluso se especula que no hay ninguna Biblia igual de las que fueron copiadas a mano en ese entonces, hace muchos años. Entonces es más eficiente una célula, un proceso que no tiene una conciencia, no tiene un propósito establecido por sí mismo, que el propio ser humano, que su propósito era tal cual traducir, transcribir palabra por palabra un texto. Entonces, dentro de estas mutaciones o dentro de estos errores a la hora de la traducción del código genético, se van a clasificar en varias, solo se las voy a mencionar. Tenemos de transición, de transversión, silenciosas y sin sentido, neutral, de sentido equivocado, e inserción o de lesión. El chiste es que estas mutaciones pueden generar enfermedades o síndromes. Se han encontrado más de 150 mutaciones que generan algún tipo de enfermedad. 100 de estas son de lesiones y 50 son mutaciones puntuales. Una de ellas es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida bilateral de la vista, de la visión central, originada por atrofia en el nervio ocular. Esta enfermedad se empieza a ver en la segunda o tercera década de la vida y afecta más a los hombres que a las mujeres. Aunque principalmente es la pérdida de visión, también se han presentado anomalías como condiciones cardíacas, neuropatías periféricas, y justamente aquí les pongo una lista de las enfermedades que están asociadas a este tipo de mutaciones. Como pueden ver, hay desde una intolerancia al ejercicio hasta nombres más complicados y difíciles que yo nunca había visto en mi vida, como una anemia sideroblástica, que pues la verdad hasta el momento no sé qué significa, pero terminando este video lo voy a investigar. Esto es lo que yo les quería platicar acerca del DNA. Como se dieron cuenta, dejamos un poquito de lado al RNA porque es un tema también muy extenso, porque hay diferentes tipos y se necesitaría un video completo para poder hablar de él. Lo que les platican casi no es nada de todo lo que conlleva, todo lo que confiere a los ácidos nucleicos, o por lo menos a lo que conlleva el DNA. Como no es una investigación tan profunda en las entrañas de este enigmático ácido, yo los invito a ustedes a que sean un poco más curiosos y alguna de las cosas que yo mencioné aquí ustedes puedan buscarlas y puedan complementar lo que yo les vengo a platicar. Y pues eso es todo por ahora. Espero en este encierro tener más tiempo disponible aún para poder hacerles más videos, porque a mí me gusta hacer esto. Está curioso, todavía no me acostumbro mucho a la cámara ni a estar viendo que la luz, que el audio, que el guión, que la imagen y todo eso. Entonces vamos poco a poco. No es una situación fácil. Todos estamos, o todos que quisiéramos estar en otro lado. Todos tenemos proyectos pausados, incluso la escuela, nuestras tesis, todas nuestras investigaciones están un poco pausadas. Pero no hay que entrar en desesperación. Todos tenemos un poco en qué desarrollarnos. Hay que ver lo positivo dentro de toda esta situación. Pueden desarrollarse en los demás ámbitos. Si ustedes se dedican principalmente a las ciencias, o si son estudiantes, pues intenten desarrollarse en otro campo, como en las artes, ya sea en la música, en la escritura, en la fotografía, en el cine, en lo que ustedes quieran. Es buen momento para poder darse cuenta cuál es otra de sus cualidades que tienen, que yo sé que las tienen. Si llegaron hasta esta parte del video, pues déjenme en los comentarios de qué tema quieren que hable, si es que quieren que hable de uno, si es que quieren que siga hablando, si no, pues hasta aquí es todo y nos vemos. Cuídense, no salgan, quédense en su casa o Papi Gatel se enoja.